empezamos de por sí tarde, así que solamente va a estar abierta hasta las 9:15. No se olviden, la contraseña es 3 veces el número 9, ¿ya? Voy a empezar a grabar y les doy las indicaciones del día de hoy. Recording in progress. Listo. A ver, bueno, chicos, chicas, creo que ahorita estamos chicas. Vamos a empezar con la clase. En la clase del día de hoy vamos a empezar con la siguiente fase, que es la fase, vamos a hacer una retroalimentación de la fase de diseño que vimos, los diferentes modelos que podemos elegir, modelos metodológicos dentro de la investigación cualitativa, y vamos a pasar a la fase de fundamentación, que en la fase de fundamentación vamos a ver específicamente la revisión bibliográfica, que vamos a estar trabajando durante más o menos 3 clases esa revisión bibliográfica, que ya les voy a explicar cómo va a ser. El día de hoy les voy a dar una demostración de cómo se hace y vamos a hacer un taller con esta demostración que les voy a dar de cómo vamos a hacer la revisión bibliográfica. Y las próximas clases, espero que la próxima clase nada más, vamos a tener una revisión individual. Eso significa que cada uno de ustedes va a tener asignado un horario y en ese horario yo voy a revisar los avances que tienen, les hago recomendaciones y de ahí sí entregan el trabajo siguiente, que ya es el trabajo de investigación con estas dos fases que hemos estado trabajando, que es la fase de diseño y fundamentación, y ya pasamos a la fase de las técnicas, que ya armamos la entrevista, que todos vamos a trabajar con entrevistas, ¿no? A pesar de que ahorita vamos a ver varias técnicas y metodologías distintas, y la próxima clase también, pero vamos a trabajar únicamente con la entrevista. Entonces, más o menos así va a ser la dinámica. No les voy a cambiar ya para... creo que ya hemos pasado un buen tiempo, más o menos, que ustedes conozcan de qué se trata la materia, yo conociéndoles un poco a ustedes, pero parecería que ustedes igual siguen, por un lado, ignorando las instrucciones que les doy y por otro lado, planificando actividades en el horario que ustedes ya tienen asignado, porque ni siquiera les asigné yo. Les digo esto porque las próximas revisiones individuales les asigno igual un horario, entonces se entendería que no se planifica en el horario en el que ustedes tengan, no les voy a modificar. Al final les voy a pasar el archivo con el horario que les toca, la revisión, que vamos a trabajar de manera, como les digo, individual. La próxima clase, yo creería que por el número que son ustedes, en la próxima clase acabamos la revisión y de ahí sí ya pasamos a la siguiente fase. De todas maneras, esto les voy a estar explicando a lo largo de toda la clase. Bueno. Dicho esto, vamos a empezar con una retroalimentación de los métodos que estuvimos viendo la clase pasada. Es 3 veces el número 9, Gabriel, la asistencia, para que puedan marcar. Em, sí, 3 veces el número 9. Si les dije que la asistencia hoy, como empezamos tarde, solo van a tener 3 minutos más. Inténtenla ahorita, tienen 3 minutos más y de ahí ya no les voy a volver a abrir porque ya empezamos tarde, ¿sí? Estoy con problemas en la conexión, por cierto, entonces estoy ahorita dándoles clase en otro lugar en el que no sé qué tal sea la conexión, espero que buena, pero si en algún momento dejan de escucharme o algo así, me avisan o si me escuchan entrecortado o lo que sea, ¿ya? Para poder ajustar de alguna manera em, la conexión, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, si no hay, bueno, si tienen alguna duda de lo que les he explicado al inicio, vemos al final, porque como les dije, voy a irles explicando esta dinámica en toda la clase, ¿ya? Vamos a trabajar los modelos que estábamos viendo en la clase anterior, que ustedes hicieron una actividad sobre estos modelos. Recordemos que estos modelos son tomando la tipología de Creswell que les dije la clase pasada. Hay muchísimas tipologías de modelos. A veces hay alguna confusión entre técnicas y modelos.
Eso hay que tener un poco cuidado, pero el autor que permite una mayor claridad acerca de los modelos que podemos usar, hagan cuenta que son como modelos dentro del modelo grande, que es la investigación cualitativa, hay estos formas de abordar o modelos diferentes que son los que ustedes trabajaron con ejemplos, porque es importante que hayan visto con ejemplos y no hicimos y no vamos a ver, como les decía, en su caso particular o en su tema en particular, porque son modelos bastante amplios, ¿no? Y son modelos que, recordemos lo que les había dicho igual la clase pasada, se tienen que adaptar de acuerdo a la pregunta de investigación y dentro de este modelo también pueden coexistir muchísimas técnicas, como ya vieron en el ejemplo. Entonces, era importante que ustedes vean una investigación ya desarrollada para que de alguna manera se den cuenta de la pertinencia que puede tener estos modelos y también de las ventajas que pueden tener estos modelos. Vamos a empezar con el modelo biográfico que ustedes hicieron con un ejemplo de una biografía de un paciente que nos va a recordar Cristina. ¿De qué era este caso biográfico? ¿Te acuerdas? Cristina. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba el caso que vimos como ejemplo que expusieron sus compañeros? ¿De qué se trataba el caso? O los del grupo. ¿Alguien se acuerda de qué vieron el caso que analizamos la clase pasada? ¿Me están escuchando, cierto? ¿No? ¿No me están escuchando? ¿No me están escuchando o no se acuerdan del caso, chicos? Si no me están escuchando, díganme. ¿No me están escuchando? ¿No me escuchan? Yo sí la escucho, profe. ¿Los demás, alguien más tiene problemas en escucharme? Les digo por lo que les mencioné al inicio de la conexión. Yanela, ¿me escuchas? Sí, ¿Ya? Muy bien. ¿De qué se trataba el caso que expusieron sus compañeros la clase pasada del modelo biográfico? ¿De qué era? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué caso nos presentaron sus compañeros? Fue una exposición súper rapidísima. Hasta con dibujitos les hicieron sus compañeros. ¿De qué se trataba? ya no me acuerdo bien el nombre, pero era así como de la persona que había como que crecido en un ambiente de violencia, de pobreza, pero que poco a poco se iba superando a pesar de las complicaciones. Era un paciente psiquiátrico, gracias, Juliana. Era un paciente psiquiátrico, habían varias como formas de denominarle, por decirlo así, a este paciente. En algún punto se le llamaba como con retraso mental, esquizofrenia, tenía algunos diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que a mí me parece relevante por la misma carrera que nosotros hemos estudiado, que es psicología. Y este caso, o sea, el modelo biográfico también es interesante porque nos permite ver cómo se cuestiona la misma realidad. ¿Se acuerdan que veíamos en la cuestión de ontología y demás? Y yo les decía, bueno, que esto hacía que nos cuestionemos la misma realidad, pues lo que hace este autor o este investigador es precisamente cuestionar esa realidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuestiona la misma etiqueta diagnóstica, ¿no? Porque ¿qué haríamos otras personas o desde otro enfoque diríamos, bueno, tiene
un trastorno psicótico, su discurso no va a ser coherente, entonces no va a servir de mucho, digámoslo así, una entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener mayor coherencia. ¿Qué es lo que hace este investigador? Dice, bueno, más allá de los diagnósticos que pueda tener esta persona, yo quiero encontrar dentro de ese discurso que de la misma normalidad podría verse como desordenado, quiero encontrar cierto hilo. Entonces, ¿qué discute de la realidad este autor? Que a mí me parece súper interesante, la misma noción de normalidad y de discurso normal, ¿no? Entonces él dice, bueno, quizás él para lo que llamamos normal no tiene un discurso así, pero tiene otro discurso y tiene otro simbolismo, ¿no? Entonces lo que hace que él cuestione la misma realidad y diga, sí, ok, voy a entrevistarle a esta persona, voy a conocerle a esta persona, que ciertos diagnósticos lo que harían o lo que haríamos desde la clínica es no encontrar ningún sentido a lo que esta persona dice. Entonces, Bonnie Lee, que es de la persona a la que le van a entrevistar, se la pone como central, ¿no? Entonces se cuestiona la misma naturaleza de su enfermedad, la misma naturaleza de normalidad. Entonces es súper interesante para nosotros como psicólogos y psicólogas ver esta aproximación. ¿Qué es lo que hace el autor en este modelo biográfico? Describe al individuo, ¿no? Entonces, para describir a este individuo, como les digo, hay que cuestionar como tal las mismas concepciones que podamos tener acerca de este individuo. En segundo lugar, ¿qué hace el autor? Habla con la relación que se tiene. Con este individuo. Recuerden que parte de la investigación cualitativa era ubicarnos también a nosotros como investigadores, entonces decir qué tanta relación tengo yo con esta persona, cómo le conoce, ahí él dice, ¿no? Que le conoce en este instituto y no sé qué y no sé cuándo, entonces él estaba en esta fase como de salir a una vida, no me acuerdo cómo le llamaba en el texto, pues como una vida relativamente libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, se sitúa en un contexto. Recuerden que esto también es súper importante en la investigación cualitativa. ¿Qué hace luego? Empieza, ya él se da cuenta digamos, una entrevista clínica regular no se va a poder tener con esta persona, pero trata de darle un sentido. ¿En qué le da el sentido? ¿Quién se acuerda qué hecho específico toma de todo ese discurso que nos decía esta persona que era Bonnie Lee? ¿Qué, qué pasaje específico toma el autor? ¿Se acuerda alguien? Los del grupo yo esperaría que se acuerden. Toma un evento específico en la vida de esta persona para analizar. ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? No ha pasado tanto tiempo, chicos, una semana. Hasta con dibujitos les explicaron sus compañeros. Más bien no hasta, con dibujitos. Había una escena específica de la vida de esta persona que tomaron sus compañeros para explicar. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Quién era el grupo? Déjenme ver. Para preguntarles a los del grupo. Y, a ver, déjenme ver el grupo porque así no sé en dónde están ustedes, chicos, realmente. Y esta es. A ver, ese expuso. Ah, sí están, miren. Juliana, Alina, Alanis. Ustedes leyeron ese. ¿Qué hecho tomaron? Alanis, Alina, Juliana. ¿Qué fragmento específico tomaron de ese, de todo el relato? Bueno, no tomaron ustedes, pues tomó el autor. Alina, Alanis, Juliana. No se te escucha bien, Alanis. No sé si soy solo yo. Pueden escribir también. Sí, sí, mejor. Ahí te escucho mejor.
Mm, Este, ¿Cuál, soy cuál era el hecho como específico? que lo del autobús de Bonilí. Perfecto, perfecto, muy bien, exactamente eso, ¿no? Entonces, de todo este discurso que aparentemente era un poco desorganizado y tal, como ya se cuestiona el autor, recuerden que el autor ya se cuestiona sobre estas concepciones de normalidad, de orden, desorden y tal, entonces lo que hace el autor es decir, a ver, me parece, me suena, digamos, que es parte de la sensibilidad investigativa que se debe tener en investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, que la sensibilidad está opacada por los métodos estadísticos. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor? Dice, bueno, esta parte de que él repite del viaje en el autobús me parece que puede tener un simbolismo, ¿no? Entonces, este único evento es ese viaje en autobús, que en muchos casos diríamos, bueno, es un viaje en autobús, no tiene ningún sentido clínico, no está relatando lo que le pasó de pequeño, no me está contando su vida, ¿no? Pero él toma este único evento y lo analiza. Entonces, ¿qué hace con este evento? Interpreta el significado y lo toma como metáforas. Entonces, la biografía se usa mucho como una forma de metaforizar la vida de ese sujeto. Entonces, por eso nosotros como psicólogos y psicólogas somos particularmente hábiles en hacer esto, quiero decir, en tomar eventos y dotarles de un sentido, ¿no? Dotarles de un significado. Entonces él dice, a ver, este significado del autobús, este viaje en autobús, no es un viaje en autobús como tal, sino es el recorrido de toda la vida de este sujeto. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando con todo lo que él hace? Él prefiere un asiento porque le da seguridad. ¿Qué significa esto, no es cierto? Entonces, esa capacidad de encontrar metáforas en hechos que otras personas podrían considerarlo banales, eso es lo que hace el modelo biográfico, ¿no? ¿Qué más hace el modelo biográfico? En este caso, el autor lo relaciona con literatura, entonces no es que lo deja ahí aislado como muchos de ustedes decían, bueno, pero está hablando su vida y es bastante subjetivo, no. Él toma estas metáforas y empieza a relacionarlas con la literatura. Entonces empieza a analizar cómo esta metáfora, por ejemplo, de seguridad, de estar en un, yo que sé, en un sitio del autobús, se relaciona con otro tipo de literatura, en este caso con la literatura sobre trastornos psicóticos, con metáforas y demás, que el autor puede relacionarlo. Entonces, no hay que confundir el hecho de que en nuestro rol como investigadores implique cierta sensibilidad a que no se relacione con otra literatura. Esa parte de la triangulación que ya vamos a ver en el análisis existe en la investigación cualitativa. Entonces, como ustedes vieron ahorita ya un modelo acabado, también vieron esta parte en la que ya se analiza y se relaciona con la otra literatura y de ahí viene su solidez también como investigación y analiza las lecciones aprendidas. Entonces, el modelo biográfico se centra en un solo individuo, en el recorrido vital de este individuo y en analizar en ese recorrido individual hechos únicos que puedan ser metáforas o puedan ser simbólicos, ¿no? Que es lo que vimos en este caso. ¿Para qué nos sirve este modelo biográfico? ¿En qué casos nos sirve? Cuando queremos centrarnos en una condición particular. ¿Cuál era la condición particular de este individuo? Era la cuestión del trastorno psicótico, del retraso y demás. Entonces, yo quiero centrarme en esa condición de un individuo y a partir de eso conocer o interpretar su vida. ¿Ya? Entonces, este era el modelo biográfico. El siguiente modelo que analizamos con sus compañeros y compañeras era el modelo fenomenológico. El modelo fenomenológico es, digamos, el opuesto a este, ¿no? Al biográfico. En el fenomenológico no me interesa, digamos, como tal el sujeto que está ahí, sino me interesa un evento. Un hecho particular, un fenómeno, pues básicamente, que es el fenomenológico, me interesa un fenómeno. En el ejemplo que ustedes vieron, ¿quiénes eran los que estaban en este grupo?
En el fenomenológico estaba Jocelyn Yanela y Gabriela Salazar. En qué evento le interesaba a este autor? ¿Nos pueden decir? Muy bien, entonces se trataba, sí, sí. Muy bien. Gracias, Jocelyn. ¿Qué era lo que le interesaba a este autor? La relación que existía entre el paciente y la enfermera, ¿no? El personal de enfermería, básicamente. ¿Qué es lo que nos decía por qué se llama modelo fenomenológico? Porque no me interesaba la vida de la enfermera, no me interesaba la vida del paciente, sino el fenómeno como tal, que era esta relación. Esta relación surge, o este fenómeno surge como concepto, por eso se llama perspectiva fenomenológica, eso ustedes ven en filosofía, en metodología y demás, ¿no? Que no les voy a volver a explicar qué significa fenomenología, pero le interesaba este fenómeno. Ahora, ¿qué es lo que hace este investigador? No va y le pregunta al paciente o a la enfermera, ¿qué significa para usted cuidado? ¿O qué significa para usted sentirse bien en la relación con la enfermera? No va y le pregunta eso, sino lo que hace es, a partir de ver eso, y también hace entrevistas de la observación y de las entrevistas, deducir con ciertas frases, como nos decía Jocelyn hace un momento, qué experiencia de cuidado puede ser positiva y qué experiencia de cuidado puede ser negativa en este caso, ¿no? Si yo siento que esta persona realmente me escucha. No me está diciendo esta persona, bueno, el cuidado para mí es que sepan escuchar, sino está deduciendo de la experiencia como tal, del fenómeno como tal. Entonces, ¿qué hace aquí el autor? ¿Qué pasos debemos tener en cuenta en esta perspectiva fenomenológica? Que hay una estructura esencial. Entonces, recuerden que el fenomenológico perdón, no surgen, surge de un concepto como tal, ¿no? ¿Cuál es el concepto en este caso? La relación de cuidado entre paciente y enfermera. Entonces, ya hay una estructura, ya hay una teoría que dice cómo debería darse, en este caso, la relación de cuidado. Luego habla de la perspectiva filosófica, que de hecho en eso se demora muchísimo este autor. Em, Fíjense que la perspectiva fenomenológica ahí es bastante interesante. No vimos en detalle, pero por sus compañeras explicaron brevemente, obviamente. Pero él se centra como en el ser, ¿no? Por eso les decía que ve el fenómeno como tal. ¿Qué cosas de como yo soy, pongamos el ejemplo, como enfermera, hacen que ustedes, si fueran mis pacientes, se sientan cuidados? ¿No? Entonces yo soy... em, por ejemplo, escucho. Entonces, esta facultad mía de escuchar hace que mis pacientes se sientan aceptados. O yo, en muchos, bueno, no vimos en detalle, pero era, por ejemplo, hay una parte que dice, no, si me topa la mano, teóricamente el contacto podría significar cuidado, pero ellos decían, no, me toca la mano, pero fuera, es como si me castigara con ese tocarme la mano. Entonces, todo ese hecho de el ser como tal del sujeto, ser enfermera, ser paciente, se articula en un solo fenómeno que es esa experiencia cuando estos dos sujetos se encuentran, ¿no? Entonces, ya obviamente les nombré este estudio de ser porque de ahí viene la perspectiva fenomenológica, ¿no? De la idea del ser, básicamente. Entonces, estudia este fenómeno. Luego, aquí hay algo muy importante que trata de hacer el investigador y me parecía interesante resaltar aquí porque en algunas clases ya hemos conversado de esta idea de subjetividad, objetividad. Bueno, en este fenomenológico, al estar guiado por una teoría tan fuerte, lo que hace el investigador precisamente es tratar de poner entre paréntesis sus propias concepciones. Entonces, eso significa que él es consciente de sus concepciones personales, pero trata de poner en paréntesis, por decirlo de alguna manera, para no anular la experiencia como tal del estudio. Entonces, trata de centrarse, por eso es muy metódico este fenomenológico, porque se centra específicamente en lo que dijeron, en lo que hicieron las personas y no cómo yo interpreté eso, que eso sí va a pasar en el biográfico, va a pasar en el etnográfico también. En este caso no, es como una transcripción, por decirlo así, literal de las cosas que ocurrieron.
¿Qué es lo que hace luego el investigador? Ofrece pasos específicos. Como está guiado por esta teoría, entonces va a decir, bueno, entonces la relación, qué sé yo, con el paciente puede ser positiva, negativa. Positiva con estos literales, negativa con estos otros literales. Entonces siempre hay una clasificación que nos ofrece la fenomenología y finalmente también va a regresar a la perspectiva filosófica. Nos sirve esto como psicólogos y psicólogas dependiendo nuestra perspectiva o la teoría que nosotros usemos. Realmente no usamos mucho la fenomenología, a menos que estemos más cerca de la filosofía, pero es importante que conozcan también, ¿no? Como les digo, ¿qué es lo que requiere este modelo fenomenológico? Un vasto conocimiento filosófico del ser, del sujeto y demás. Entonces, pero es importante que lo conozcamos también. ¿Cuál es la otra perspectiva que vimos, el otro modelo que analizamos y que explicaron sus compañeros? Es el modelo de teoría fundamentada. ¿Qué ejemplo nos dieron de teoría fundamentada? Estos fueron Gabriel, Brian y Alejandro. ¿Qué ejemplo era, chicos, de teoría fundamentada? ¿Nos recuerdan, por favor? Profe, era construcciones de supervivencia y cubrimiento por mujeres que han sobrevivido al abuso sexual en la niñez. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacían los autores en esta investigación? Ellos partían de una pregunta clara, no me acuerdo si esa parte leyeron ustedes, pero era cómo las personas luego de este abuso, cómo afrontar, ¿no? Cómo afrontaron esa experiencia traumática de abuso sexual. ¿Qué es lo que hacían ellos a partir de las respuestas que les daban estas personas? Generar una teoría, ¿sí? Eso es básicamente lo que hacen la teoría fundamentada. Entonces, en la teoría fundamentada, yo tengo ya una idea teórica, pongan atención que este es más o menos el que vamos a usar nosotros en nuestra entrevista. Entonces, yo tengo ya una idea teórica general, hago una pregunta y a partir de lo que estas personas me van contando en sus experiencias, qué sé yo me acerqué a mi familia, evité hablar del tema, me alejé totalmente de todo lo que tenga que ver con el tema del abuso sexual. Bueno, a partir de la experiencia que nos van contando estas personas, lo que hacen los investigadores es formular categorías. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Entonces, a partir de eso yo genero categorías. Cuando yo genero categorías, para esto se puede hacer, ya vamos a ver con ustedes también, se puede hacer, qué sé yo, un mapa conceptual, un diagrama y demás, para ver yo y clasificar estas formas de afrontar, qué sé yo puedo afrontar em, huyendo del problema, puedo afrontar buscando recursos. Entonces yo voy a ir ordenando. Pero ¿de dónde saco yo estas categorías? Que eso es como lo principal de la teoría fundamentada. Yo saco estas categorías de lo que me dijeron las personas. Entonces yo voy a tratar de organizar. Eso les decía, ¿no? Algunos decían, yo me enfoqué en mi trabajo, yo me ayudé de mi familia. Entonces estamos viendo de lo que esas personas nos dijeron, yo creo categorías para decir, bueno, las personas que han sobrevivido a abuso sexual usan estas herramientas para afrontarlo. ¿De dónde saqué yo eso de que usan estas personas estas herramientas? De lo que estas personas me dijeron. Entonces yo como investigadora sigo un proceso sistemático hasta llegar a crear de alguna manera una teoría y poder relacionarla con tanto el discurso de las personas con la literatura que existía alrededor. Entonces, la teoría fundamentada es la que vamos a poner en práctica de manera pequeña nosotros, porque lo que vamos a hacer es tenemos una teoría, vamos a crear una entrevista y a partir de lo que nos digan en esta entrevista, crear también una cierta respuesta a una pregunta que es muy abarcativo decir que vamos a crear pero sí vamos a crear una respuesta a partir de las respuestas que nos dieron en las entrevistas las personas. Entonces, a nuestra pregunta de investigación, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, ¿para qué nos sirve esta teoría fundamentada? Para sí centrarnos en las experiencias de las personas, pero relacionarlas con para crear una explicación
básicamente, no para crear una teoría, porque como les digo, suena a veces muy grande, sino para crear una explicación. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear una o definir una explicación con lo que nos dijeron nuestras personas entrevistadas, ¿ya? Ya les doy luego tiempo para que me hagan preguntas si tuviera. ¿Cuál es el otro modelo que vimos, chicos, chicas? El de la etnografía. El de la etnografía expusieron sus compañeros, compañeras, Esther, Cristina y Lía. ¿De qué era el ejemplo de etnografía, chicos? ¿Se acuerdan? Sí, ¿sí me escucha? Sí, sí. Ya. Este caso buscaba como explicar cómo era la vida y el trabajo de un director de una escuela de primaria, como observando comportamientos dentro del contexto cultural y social donde este es el trabajo. En sí no buscaba como teorías generales ni normas sobre cómo debería actuar un director, sino que era lo que ocurría, el, cómo se decide, cómo se relaciona, cómo se manejan los problemas y cómo interactúan estos profesores y estudiantes con padres y administradores. Ujú, muy bien, gracias Cristina. ¿Qué es lo que nos interesa en la etnografía? Nos interesa conocer la vida diaria de las personas. Sí, eso es lo que nos interesa en la etnografía. En la etnografía se usan una gran variedad de técnicas que ya vamos a verlas teóricamente, la observación participante, la entrevista, el diario de campo, usamos algunas técnicas, ¿no? La revisión documental también es importante en la etnografía. ¿Qué es lo que hace el autor? Y les decía a sus compañeros del grupo que era una de las más extensas porque describe con un alto nivel de detalles lo que ocurre. ¿Sí? Aquí no es que yo voy a transcribir la entrevista y se acabó, como en los otros casos hemos estado viendo, sino aquí yo me tengo que centrar en todas las cosas que están ocurriendo a mi alrededor. No me acuerdo quién era Esther, creo que no, no sé si está. Nos decía que ella iba a asistir a como a un taller y observar lo que ocurre ahí. Bueno, en la etnografía, la observación es básicamente que yo me fijo en los roles que están cumpliendo cada una de las personas. Hagan cuenta que ustedes tienen que crear como una escena. Un cuento, por usar la metáfora que usa Creswell, un cuento de lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Entonces ustedes crean una novela de lo que ustedes están viendo. Ese es el modelo etnográfico. El modelo etnográfico es, sí, yo creo que para entendernos está bien el ejemplo de novela, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en una novela? Piensen en cualquier novela que ustedes hayan leído, ¿ya? En la novela tenemos el contexto, el escenario, se desarrolla en tal lugar, con tales condiciones y existen las personas que son los protagonistas. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos el contexto, que son los temas culturales, pero también vemos los roles y el comportamiento. Entonces aquí a diferencia de otros abordajes, el modelo etnográfico, por decirlo así, es el más complejo, porque no me voy a centrar yo solamente, alguien puede decirme en una entrevista, sí, yo soy una persona muy tranquila. La entrevista dice eso, yo soy una persona muy tranquila, yo puedo analizar eso. En el caso que veíamos hace un ratito de la teoría fundamentada del abuso sexual, alguien puede decir, no, a mí no me afectó, ¿ya? Entonces yo trabajo con lo que me dijo esa persona en la entrevista. ¿Qué es lo que hace la etnografía? La etnografía no solo se centra en lo que me dijo esa persona, sino que yo voy a ver a la reacción de esa persona en un contexto, quizás está mal la palabra que voy a usar, pero natural. O sea, yo voy a verla en su contexto natural. Digamos, volviendo al tema del abuso sexual, esta persona me dice, no, a mí no me afectó. Esa es la entrevista. Pero yo hago una observación participante en su casa. Y veo que en su casa tiene actitudes de ira, ¿no? Tiene una reacción bastante fuerte de enojo hacia sus hijos, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo yo? No me quedo solo con lo que me dijo en la entrevista, sino estoy viendo yo su comportamiento. El modelo etnográfico nos aporta muchísimos detalles, pero también es el más complejo, porque yo me estoy, entre comillas, acercando muchísimo a su ambiente natural. Entonces, a mí no me basta que una persona me diga, no, es que yo no me afectó el abuso sexual en mi familia, sino yo
ingreso, me acerco al contexto de su familia y veo realmente cómo es la dinámica, ¿sí? No se puede hacer etnografía de todos los temas de investigación, sino hay que tener, y el modelo etnográfico quizás es en el que más sensibilidad ética debemos tener, porque nos vamos a acercar a un contexto cotidiano de las personas. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado con el etnográfico. Yo les decía que de una investigación etnográfica que se hizo sobre la muerte cerebral en pacientes en un hospital, surgieron precisamente muchos conceptos éticos que trabajamos hasta la actualidad, porque se requiere mucha sensibilidad para estar en la vida diaria de las personas, ¿sí? Porque no es que yo les entreviste en mi consultorio y me voy, sino yo tengo que involucrarme en cierta medida, encontrar ese equilibrio entre involucrarme y mi rol de investigador y tomar todos los detalles que existen. ¿Para qué sirve la investigación etnográfica? Para conocer en detalle ciertos fenómenos. Hay muchos libros en sociología, sobre todo, y en antropología, en psicología hay ejemplos específicos, pero creo que en sociología más, por ejemplo, para estudiar el tema de la pobreza, para estudiar el tema de cuestiones como la adolescencia y demás, hay trabajos muy interesantes en psicología, por ejemplo, con gitanos, me acuerdo uno que se me viene a la mente, para ver cómo se da este paso a la adolescencia en la cultura gitana, por ejemplo, ¿no? Entonces, de una persona que va, se involucra con una familia de gitanos, ve todo, pasa creo que como un año asistiendo a ciertas reuniones, a ciertas comidas y demás, y llega a la conclusión de cómo se da el paso entre la niñez a la adultez en el ámbito cultural gitano. Entonces, aporta muchísimo en el conocimiento de la vida de las personas, pero como les digo, requiere mucha sensibilidad también, ética y metodológica también. Otro de los ejemplos que vimos de los modelos era acerca del estudio de caso. ¿Qué caso era el que analizaron? Este grupo analizó Gabriela, Kimberly y Belén. ¿De qué era su caso? Recuérdennos para poder analizarlo, chicas. Era de un accidente que había ocurrido en una universidad. Un estudiante había entrado con un arma y había intentado disparar y bueno, causó un caos colectivo ahí, todo el mundo intentó huir. Después hicieron una rueda de prensa con las autoridades de la institución y policías y eso. Ya, muy bien, gracias, Gabriela. Era básicamente un ataque armado que hubo en una universidad, ¿no? Entonces, el caso debe ser lo suficientemente particular como para que merezca ser estudiado. ¿Qué significa esto? Que un ataque armado a una universidad no es algo cotidiano, no es como lo que veíamos en los otros modelos, ¿no? Que, qué sé yo, abuso sexual lamentablemente no es tan raro. Trastorno psicótico no es tan raro. ¿Cuál era el otro que vimos? Elección de un director tampoco es algo extraño. En el caso del estudio de caso, sí, entre comillas, tiene que ser algo extraño, ¿no? Tiene que ser algo suficientemente particular como para que merezca ser estudiado. Qué sé yo, la desaparición de los 4 niños de las Malvinas. ¿Es un caso particular? Es un caso particular. ¿Yo puedo estudiar ese caso? Puedo estudiar ese caso. Cuando yo encuentro ciertas particularidades en un hecho, puedo estudiarlo como un caso porque yo sé que tiene los suficientes elementos como para yo poder analizarlo. ¿Qué es lo que requiere este caso? Que en este caso esté situado bien en el tiempo y el lugar.
¿sí? Entonces yo tengo que, por ejemplo, en el caso de los 4 niños de las Malvinas, si yo quiero estudiar, tengo que estar cerca de donde ocurrió el lugar, tengo que estar en un tiempo prudente, quizás si yo quiero estudiar ese caso después de 20 años ya no tenga la relevancia que tiene ahora, qué sé yo, ¿no? Entonces yo tengo que estar lo suficientemente cerca para encontrar diferentes fuentes de información para que yo realmente pueda entender el caso, ¿no? Entonces, en cambio, este modelo es el que más fuentes de información va a tener y más técnicas va a usar. ¿Por qué? Porque yo voy a analizar la documentación, puedo analizar videos, puedo analizar fotografías del caso, puedo analizar noticias del caso. Puedo hacer además de entrevistas, puedo hacer grupos focales para ver lo que ocurrió. En este caso, no me acuerdo si ustedes, Gabriela, bueno, vieron en el caso había una tabla, no me acuerdo si les di esa parte o les corté, había una tabla en la que decía, a ver, había cómo hacer entrevistas, grupos a las personas, menos a las personas que estuvieron involucradas y a la persona que disparó, a esas personas no se les hacía entrevistas por cuestiones obviamente éticas, pero al resto de personas, a los estudiantes, profesores, profesionales de salud mental, profesionales de riesgos, de trauma, yo les puedo hacer entrevistas para conocer en profundidad este caso. Entonces aquí no es solamente a las personas involucradas, sino a todas las personas que puedan dar cuenta de cómo se desarrolló este caso, ¿no? ¿Por qué podemos estudiar nosotros un caso? Porque nos permite sacar conclusiones que se pueden generalizar, a pesar de que va a estar bien contextualizado. Yo puedo decir, a ver, en este caso de un ataque armado a una universidad, ¿qué es esto? Es un suceso traumático, ¿ya? ¿Cómo se actúa en este caso de un suceso traumático? Qué sé yo, se niega, que era parte de lo que decía la investigación, se niega, se hace como que no ha pasado nada, aquí no hubo ningún ataque armado, sigamos con nuestras vidas normales. Entonces, el miedo, la negación. Entonces, yo empiezo a analizar los conceptos y digo, bueno, la negación es un mecanismo de defensa. Entonces, de un caso muy, muy particular, yo puedo ampliarlo a formas de reaccionar en eventos traumáticos, como la negación. Entonces, este caso, si bien va a tener muchas particularidades, yo debo tener suficientes fuentes de información para conocer todas las particularidades, nos permite ampliar de ese caso a otros similares. Entonces, muchas de las veces esto es algo que se le critica a la investigación cualitativa, que se dice, no, es que no se puede generalizar, no sé qué. Bueno, no se puede generalizar, pero sí se puede replicar. Entonces, este caso, por ejemplo, el caso de los niños de los 4 de las Malvinas. Este caso me va a permitir a mí estudiar luego otros casos de desapariciones, por ejemplo, otros casos de actuación con la infancia y demás. Entonces, de un caso particular, yo puedo ampliar mi análisis a otros casos similares. Entonces, la investigación cualitativa, si bien no busca generalizar, sí nos da herramientas para analizar otros casos similares, como en esto que les acabo de mencionar del estudio de caso. Entonces, estos modelos que nosotros tenemos hagan cuenta que son como clasificaciones dentro del modelo grande que es el modelo cualitativo. ¿De qué depende que yo elija uno u otro? De qué es lo que me pregunto? Recuerden que nuestra guía aquí es la pregunta de investigación, básicamente. No hay otra cosa que nos guíe aquí para elegir un modelo. Entonces, si yo quiero retratar un individuo, un grupo cultural, puedo elegir una etnografía, una biografía, un caso, un estudio de caso, pero si yo quiero analizar un concepto, un fenómeno, uso la fenomenología. Si yo quiero analizar una teoría, uso la teoría fundamentada. Entonces, va a depender de qué es lo que nosotros querramos en nuestra investigación para recurrir a uno de estos modelos generales. Ahora, no se confundan porque dentro de estos modelos, como ya hemos venido analizando, y por eso quería, justo les decía la clase pasada que quería que revisen un ejemplo, porque dentro de estos modelos grandes, estos son los modelos grandes, ¿sí?
Dentro de estos modelos se pueden usar muchísimas técnicas, como ya les he mencionado algunas. Entrevista, revisión documental, grupos focales, observación participante, diario de campo, que son los que vamos a ver en la próxima clase. No sé si en la próxima o en la próxima, pero vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de esto se puede usar una serie de técnicas, ¿sí? Y dentro de esas técnicas se pueden usar muchas formas de análisis de esas técnicas. Entonces, que alguno de ustedes, no me acuerdo quién era, hablaba del análisis del discurso, por ejemplo. El análisis del discurso es una forma de analizar una técnica, por ejemplo, una entrevista. Entonces, estas se van a ir entrecruzando. Yo puedo usar para la biografía entrevista, sí, es una técnica. Yo puedo utilizar para la etnografía entrevista, observación participante, sí, son varias técnicas. Entonces, no se confundan entre estos modelos grandes y las particularidades que va a tener cada uno como técnica y luego vamos a ver como forma de analizar, ¿sí? Hasta aquí, chicos, chicas, ¿tienen alguna duda de lo que hemos revisado como modelos grandes? ¿Dudas? ¿No? ¿Está claro estos modelos? Ya, yo asumo que sí. Vamos a continuar con la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? A ver, para esta les voy a compartir toda la pantalla porque vamos a hacer un ejercicio. Las personas que más bien van a poner en el chat, por favor. Estamos 13 personas. Pongan las personas que están en compu, o sea, que están ahorita con la compu, pongan sí. Las que no están con compu no contesten nada. Solo pónganme las que están ahorita recibiendo esta clase en una compu. Empecé, ya les veo. Ya, muy bien. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, perfecto. Estamos la mayoría. Vamos a avanzar con la siguiente fase. Les pregunté lo de si estaban con la, ¿cómo se llama? Eh, con la compu porque vamos a ir haciendo en conjunto algunos de estos pasos. No van a alcanzar a hacer todo lo que teníamos planeado porque nos demoramos un poco en esta retroalimentación, pero en la medida de lo posible, todos los que me contestaron sí, traten de hacer lo que yo voy a seguir haciendo. ¿Ya? Básicamente es lo que les voy a decir. Les comparto y ya les voy explicando en detalle, ¿ya? Solo que les voy a compartir toda la pantalla para... Voy a apagar mi video porque si no me veo en ventanas consecutivas y me da desesperación. Ya, entonces verán, chicos. En la siguiente fase, a ver, recuerden que nosotros ya diseñamos, ya tenemos más o menos pasamos una etapa de reflexión en la que vimos algunos conceptos de manera general, ustedes vieron algunas teorías que les podían ayudar, vimos con qué población sería ideal hablar, que sea nuestra fuente de información, vimos cuál sería el contexto adecuado para ingresar con esa población, qué es lo que yo me debería preguntar, qué es lo que yo debería considerar como categoría de análisis. Yo ya he hecho todo ese proceso, ¿no? Ya he reflexionado, ya he determinado cuál es mi pregunta de investigación. Luego, yo voy a pasar a esta siguiente fase. Ya sé cuál es mi modelo. Hemos visto los modelos de manera general. No hemos definido todavía porque no estamos haciendo una investigación real, sino una de ejemplo. Así que ya les dije que vamos a trabajar con la teoría fundamentada, pero básicamente es eso, ¿no? Ahora vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es una fase de fundamentación teórica y revisión bibliográfica. Esta fase es la que nos permite ubicar a nuestra investigación, más bien, no ubicarnos nosotros, ubicar a nuestra investigación en un continuo de producción académica. Eso es lo que nos permite esta fase, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nosotros esto? A través del estado del arte. El estado del arte, como ustedes ya deben haber escuchado, el estado del arte es una
traducción que se hace del inglés, del literal que se hace del state of art, pero lo que quiere decir esto es que nosotros tomamos una fotografía, digámoslo así, de lo que se ha producido, ¿sí? Científicamente. Eso es lo que hace el estado del arte. Es como tomar una fotografía de lo que se ha producido académicamente. Nosotros vamos a usar, esto ustedes ya lo deben haber visto en otras materias, pero conmigo vamos a usar esta secuencia. ¿Qué es lo que hace la búsqueda bibliográfica o cómo nosotros debemos proceder en la búsqueda bibliográfica? La primera cosa que debemos hacer, chicos, chicas, es definir las necesidades de información o consulta inicial. ¿Cómo hacemos esto? Cuando nosotros, y esto creo que pasa cada vez más seguido, nosotros cada vez estamos expuestos a mayor cantidad de información. Ustedes entran, qué sé yo, a TikTok, a Instagram, a la red social que ustedes tengan y se encuentran con muchísima información. Si eso pasa en redes sociales, en redes académicas, pasa algo similar, ¿no? Nos vamos a encontrar con muchísima información. De igual manera que si ustedes entran, no sé si seguro les ha pasado, entran a TikTok y pasan horas de horas de horas sin saber ni qué hicieron ni qué vieron, bueno, lo mismo puede pasar en una red académica. Si yo no sé qué busco, puedo pasar horas de horas de horas haciendo este trabajo de, entre comillas, buscar información sin encontrar nada. Entonces, así como en la vida, en investigación, nosotros debemos saber qué es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Esa es la definición de las necesidades de información, que es nuestro primer paso. ¿Cómo defino yo mis necesidades de información? ¿Cómo sé yo qué tengo que buscar? Con el paso que ustedes hicieron ya anteriormente. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Para eso vamos a llenar esta... ¿Dónde está? Pues ya. La tablita de acá. De cómo sé yo qué debo buscar con mi pregunta de investigación. Saben que me olvidé de pasarles este Word. Esperen, les paso este Word y los que están en la compu siguen llenando, ¿ya? Denme un segundito. No sé si puedo pasarles por aquí archivos, chicos, ¿saben? O no. No se puede cargar cosas aquí, me parece, no. En este chat. No. Te voy a pasar al WhatsApp, Janela, para que les pases al grupo. Supongo que tienen un grupo en el que estén todos. Puedes ayudarme pasándoles porque aquí no me, o sea, o yo no encuentro, si alguien me dice, pero yo por lo menos no encuentro dónde está el de adjuntar. No sé si alguien encuentra, pero yo no encuentro. Si alguien encuentra y me puede decir, mejor. Ya, ya les pasé. Entonces, continuamos. Les pasé porque aquí no me sale. Entonces. Para nosotros saber qué es lo que vamos a buscar, debemos estar claros en esto de acá. Ay, ¿cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cuáles son mis conceptos o variables? ¿Cuáles son mis conceptos o variables? ¿Se acuerdan que ustedes les pedí que hagan una especie de marco teórico chiquito en el que ustedes definan? Habían algunos de ustedes que tenían esta confusión de qué será crianza, parentalidad, cómo se llamará. Bueno, el concepto que ustedes encontraron teóricamente en el taller, ese es el concepto variable. Y su población, eso tienen que llenar ahorita, esa es su necesidad de información. Yo necesito información sobre estos conceptos o estas variables. Van a llenar esto en este momento, por favor. Cuando ya llenen, me ponen un pulgar arriba y seguimos. Llenen esto rapidísimo, los conceptos y seguimos. Porque si no llenan esto, luego no van a poder hacer el resto. Levantan un pulgarcito cuando ya estén y seguimos.
¿Ya está alguien de no eso? Les doy un minutito, ¿ya? Tienen eso porque es la primera. Profesora, tenemos que llenar los tres puntitos de arriba, el cuadro todavía nada. No, todavía nada. Solo los tres Ah, ya, puntitos de arriba. ya. ¿Qué? Ahí ya lo tengo. Ya, muy bien. ¿Qué significan estos tres puntitos de arriba? Son las necesidades de investigación. Es decir, yo tengo, perdón, de investigación, de búsqueda de información. Yo tengo que buscar información acerca de estos conceptos, estas variables y esta población. Es lo que necesito. No se demora mucho porque esta pregunta de investigación ya tienen y estos conceptos o variables hicieron en el trabajo de taller de la fundamentación, de planteamiento, perdón, que tenían que buscar los conceptos, la teoría que se relacionaba. Es básicamente eso, chicos. Por eso les decía que no se demoran mucho. Una vez que nosotros hemos hecho esto y ya tenemos claro qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que queremos buscar, como les decía, es muy importante tener claro los conceptos sobre los cuales vamos a buscar, porque de eso va a depender la información que vamos a obtener. Una vez que nosotros ya sabemos qué vamos a buscar para no perdernos horas de horas, verán, yo he hecho muchas investigaciones y he dirigido, más que he hecho, he dirigido muchísimas más de las que yo he hecho. Y una de las mayores como frenos que ocurren en el proceso de investigación, cuando se está aprendiendo a hacer investigación, es atorarse mucho en esta búsqueda. Porque hay muchísima información y sí, les repito, si yo no sé lo que voy a buscar, es facilito que yo me pierda en esa información. Tristemente, yo he visto como muchos estudiantes pasan semanas haciendo búsquedas que no les sirve para nada. Llegan luego a la revisión y esa búsqueda no les sirvió para nada. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo hice esto y cuando yo llené aquí, puse, por ejemplo, parentalidad, digamos. Y luego yo hago toda la búsqueda de parentalidad, me mato haciendo 1, 2 semanas, del tiempo que sea. Y luego llego a la conclusión de que mi concepto variable no era parentalidad, sino crianza. Básicamente ese es el error que se comete. Entonces, cuando yo no tengo claro el concepto, me quedo en información que no me va a servir. Entonces, yo pierdo tiempo. Y lo que menos tenemos ustedes y yo y nadie es tiempo. Así que por eso es muy importante que tengan claro qué es lo que yo voy a buscar. Una vez que ustedes ya han llenado esto, que asumo que todos ya llenaron esa partecita, vamos a pasar a la siguiente, que es la selección y localización de las fuentes apropiadas de información. Recordemos que la búsqueda bibliográfica es una búsqueda académica, entonces yo no puedo buscar en cualquier sitio, yo tengo que buscar en un lugar académico. ¿Cuál es ese lugar académico que a mí me sirve? Vamos a ver ahorita 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya luego les pregunto, supongo que en la PUSE también deben tener acceso o sea, directamente al estar conectados en el internet de la PUSE deben tener acceso a otras bases bibliográficas que pueden ampliar, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes vayan a buscar. Pero vamos a ver ahorita estas 5 que funcionan con cualquier usuario y con cualquier internet, no son pagadas, con cualquier red, pues, básicamente. Tienen que ser siempre fuentes académicas. Vamos a empezar con esta, que es PubMed, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja que tiene PubMed y por qué vamos a usar esta? Ahorita todos van a poner en su navegador esto de aquí. Les voy a copiar. Van a entrar todos los que están haciendo en la compu, ténganle como que abierta un lado la sesión y de ahí yo les doy tiempo para que hagan esto, ¿ya? Entonces vamos a entrar a PubMed. Una vez que yo he entrado a PubMed, esta es mi fuente, digamos, mi recurso de información. Tengo otro que es este Lilacs.
que es básicamente América Latina y el Caribe. Este sí es solo cuestiones de salud, no nos sirve para cuestiones muy antropológicas, muy sociales, sino es solamente salud. Cielo, que ya es uno de los más conocidos. El académico, que pueden usarla solamente en casos excepcionales porque es muy amplio. Sirve sí bastante, pero es súper amplio. Este que vamos a ver de tesis de doctorado españolas, que es muy útil también, que es del TESEO. Les mandé los links, pueden seguir abriendo y yo les explico cómo vamos a usar. Entonces, una vez que yo he seleccionado y digo, ok, tengo estas fuentes de información apropiadas, veo que también tengo acceso desde mi universidad a Web of Science, que es la de Scopus, entonces puedo entrar. Yo no tengo acceso a la Web of Science porque no estoy conectada a ninguna red institucional y con el correo de la PUSE no me dejó entrar. Si ustedes me confirman en el chat si alguien está en la U y puede entrar al Web of Science que es adjunto a Scopus, me avisan, ¿no? Si tienen otra red, otro recurso, igual nos cuentan aquí en el chat, ¿ya? Para poder tener en cuenta. Entonces yo he localizado y digo, ok, abro mis pestañas, digo aquí puedo buscar información. Yo ya sé qué buscar, qué era lo que yo voy a buscar, estas palabras de aquí, que vamos a hacer el ejemplo con crianza, que es el que más me acuerdo. Crianza en adultos, vamos a poner, ¿ya? Estilos de crianza. Estilos de crianza en adultos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seleccionar las fuentes. Digo, ok, por hoy voy a usar estas 5 de aquí. Voy a usar PubMed, Lilac, Cielo, Académico y TESEO. Esas son las que yo voy a usar. Estamos en el paso 2. Yo ya he completado paso 1, paso 2. Ahora vamos al paso 3. El paso 3 es uno de los más importantes, que es el diseño de la estrategia de búsqueda. Esto también nos ayuda a no perdernos en esta barbaridad de información con la cual nos vamos a encontrar. ¿Cómo yo diseño la estrategia de búsqueda? Tengo varias formas para diseñar mi estrategia de búsqueda. Una, la principal, es la traducción, chicos. Para la traducción es muy importante que tengan en cuenta que no se debe hacer la traducción de copio estilos de crianza y vengo acá, pongo traductor, traduje y se acabó. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar con qué han sido, la forma como han sido indexadas. ¿Saben ustedes qué significa indexación, chicos? ¿Estamos claros con qué significa indexación? Eso ven en, no sé, en metodología, creo. La indexación es, ya, no. La indexación es la forma como yo ordeno la información en estas bases de datos. Entonces, cuando yo busco, si se fijaron lo que yo hice, entonces yo puse estilos de crianza, ¿ya? Y me aparecieron todos estos resultados. La indexación es cuando yo hago la búsqueda, ¿qué resultados me van a aparecer? Hagan cuenta que la indexación es como ponerle un membrete, ¿ya? Entonces yo pongo un membrete y a partir de ese membrete me van resultados o no. ¿Por qué es importante esta palabra de membrete, esta palabra de indexación? Porque muchas de las veces yo pueda que no tenga bien escrita esta palabra y empieza a básicamente no encontrar nada de información, que es uno de los errores más grandes. Entonces luego vienen y es, profe, no, es que no me aparece absolutamente nada de mi tema. Y no es porque el tema no exista o que estén descubriendo, pucha, no sé, una teoría nueva, sino porque están poniendo mal este término de indexación o este membrete de búsqueda. Entonces, yo les hablaba de que una de las primeras estrategias, que me desvié ahí un poco, una de las primeras estrategias es la traducción. La traducción no es ir al Google Traductor y traducir, sino yo busco en español, que obviamente todos ya sabemos el concepto en español porque ya hicimos este taller anterior, y yo voy a venir a uno de los artículos y voy a ver aquí todos los artículos van a tener en inglés. ¿Por qué me sirve a mí ver en otro artículo y no entrar al traductor de Google? Porque así yo me aseguro
que esta palabra, la forma como ha sido traducida, ya es una forma que está indexada, es decir, ya fue publicada de esta manera y me va a servir como parte de una búsqueda. Entonces, ¿qué hago yo? Copio este de aquí y me dice que puedo usar estas tres palabras, styles, patterns y parenting. ¿Ya? Entonces yo copio estas tres, digo, bueno, estas tres me pueden servir. ¿Qué voy a hacer a continuación? Vengo ¿cómo se llama? Al Word que tengo, vengo y voy a poner estos. Entonces, estos también son parte de mis conceptos. ¿Para qué me van a servir estas palabras con la traducción indexada? Porque la mayor parte de producción académica, chicos, chicas, eso ya deben saber ustedes, está en inglés, básicamente. Entonces, como está en inglés, yo puedo poner algunos conceptos, o sea, las palabras en español, sobre todo en el académico, sí me van a aparecer resultados, pero en páginas como PubMed, como el que les digo que no se me abre, que es el de Web of Science, que seguramente ustedes sí pueden abrir. Todavía no me dijo nadie si sí pudieron abrir o no, pero bueno, el de Web of Science están en inglés. Entonces es muchísimo más probable que yo encuentre información en inglés que en español. Entonces, volvamos acá. Yo estoy diseñando estrategias. ¿Cuál ha sido mi primera estrategia? La traducción. Entonces, todos van a hacer esto que yo acabo de hacer. Voy a buscar en español, voy a ver uno de los artículos y voy a ver cómo ha sido indexado esta palabra que estoy usando en español en inglés. ¿Ya? Van a hacer eso en este momento y me levantan el pulgar cuando estén listos y listas. Tienen un minutito, ya hasta 10:19 para traducir sus conceptos o concepto o conceptos, el que ustedes hayan elegido. ¿Ya? Tienen un minutito. ¿Ya están listos, chicos, chicas? Habían estado tan callados que me asustan. ¿Por qué están tan callados? ¿Están en otra cosa o qué les pasa? ¿Están enojados, preocupados, en modo Navidad? ¿Qué les sucede? Que de por sí suelen estar callados, pero hoy están brutalmente callados. ¿Se ven a lo que me refiero? Ah, están preocupados. Bueno, siempre están preocupados, chicos, están en último semestre. La preocupación de ahora en adelante va a ser parte de sus vidas. Así que acostúmbrense a vivir así, por más que suene dramático. Acostúmbrense a hacer varias cosas a la vez, acostúmbrense a organizarse también. No, no es por ser dramático, pero también acostúmbrense a organizarse. Van a tener que responder a muchas cosas al mismo tiempo, como a la clase, como a la tesis, como un montón de cosas. Entonces, ya si están trabajando, saben perfectamente cómo funciona eso, así que traten de organizarse. Espero que ya hayan traducido, no me dice nada absoluta, solo, o sea, me dijeron que sí están escuchándome, pero no sé si ya todos tienen sus palabras traducidas, chicos, chicas. Necesito que tengan esto porque quizás es una de las cosas también en las que más se suelen equivocar, como les decía hace un momento. Voy a asumir que sí porque ya nadie me contesta, así que
Me aburrí. Ya, entonces, mi primera estrategia, ¿cuál ha sido? La traducción, ¿no? Básicamente yo traduje y tengo una de las estrategias. ¿Cuál va a ser mi otra estrategia? Va a ser el buscar palabras indexadas. ¿Sí? Ahorita vimos las indexadas en inglés, que era básicamente copiar de un artículo y ver cómo han sido ya previamente traducidas por otros autores. Ahora, muchas de las veces, ni siquiera en español, ni siquiera pasándole al inglés, sino ni en español, encuentro yo artículos. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque quizás la palabra que yo estoy usando no es la correcta. Yo esperaría que ese problema no tengan ustedes porque ustedes ya hicieron una especie de marco teórico anterior. Entonces ustedes ya están, por decirlo así, seguros que esa palabra existe, pertenece a una corriente teórica, así que no tienen problema. Pero si fuera el caso, ¿cuál es la estrategia que ustedes deben usar? Deben entrar a esta página que se llama Tesauro. ¿Qué es el Tesauro? El Tesauro es como un diccionario, pero para palabras indexadas en investigación, básicamente, ¿no? Entonces, el Tesauro, vamos a usar el del UNESCO, hay un montón de tesauros, pero vamos a usar este ahorita para poder explicarles algunas cosas. ¿Qué es lo que hace el tesauro? Me sugiere, aquí no me da definiciones, sino me sugiere qué otros términos puedo yo usar que estén relacionados a mi variable. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo con este de aquí que dice abuso de drogas. ¿Ya? Entonces, quizás mi concepto, el concepto que yo estoy usando es abuso de drogas. Digamos que ese es el que yo quiero estudiar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el tesauro cuando se cargue, por supuesto? El tesauro lo que hace es sugerirme palabras para ampliar mi búsqueda. Entonces, quizás yo estoy usando como consumo de drogas, pero ¿qué es lo que me dice el tesauro? El tesauro me dice, mira, quizás como concepto genérico, es decir, como concepto más amplio, puedes usar el término adicción. O me va a decir, no, quizás como relacionado, no necesariamente genérico, sino algo que está relacionado, puede ser alcoholismo, dopaje, quiero decir, todo esto está relacionado con toxicomanía, por ejemplo, con adicción. Yo decir, no, ninguno de estos me sirve. Me va a dar en otros idiomas, aquí también ya está en inglés, a ver cómo, si estoy usándolo de manera adecuada. ¿Qué más va a decirme aquí? Va a armar como un mapa conceptual de jerarquía sobre este concepto. Entonces quizás no estoy encontrando como toxicomanía, pero si pongo como adicción, quizás sí. ¿Y cuál es el concepto que está anterior a adicción? Problema social. Entonces quizás como problema social puedo encontrar, qué sé yo, en el tema de violencia. Estoy poniendo violencia, pero quizás debería especificar violencia de género, violencia doméstica, acoso, discurso de odio. Entonces, lo que hace esta herramienta del tesauro es mostrarme términos que pueden ayudarme a ampliar mi búsqueda. ¿Sí? Entonces, quizás yo estaba usando, vamos a hacer con el ejemplo, estaba usando el término crianza. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice este tesauro? Que primero no se debería llamar crianza, sino crianza del niño. Este está relacionado con el mío, no tanto porque yo quería hablar entonces sobre parentalidad. Veamos si existe aquí parentalidad. Padres, veamos a ver si nos sale algo. Parentesco, asociación. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el tesauro? Por ejemplo, parentalidad para el tesauro no existe. Crianza sí, pero como crianza del niño. ¿Qué es lo que existe para el tesauro? Relación padres de hijos, por ejemplo. Entonces aquí me dice crianza del niño, papel de los padres, relaciones intergeneracionales. Entonces a mí me sirve, por ejemplo, para mí, si yo quisiera ampliar la búsqueda, me podría ayudar papel de los padres. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al tesauro, aquí tenemos en mi estrategia
de búsqueda tengo la traducción como estilos, ay, perdón. Traducción como estilos parentales, tengo lo que me sugiere el tesauro, que es ponerle como papel de los padres. Entonces, todas estas son herramientas para que yo encuentre más información. ¿Sí? Yo puedo usar la traducción, puedo usar el tesauro. ¿Qué otra cosa puedo usar? El año, por ejemplo. Siempre para esta clase por lo menos vamos a usar 5 años antes. Entonces yo voy a poner el filtro que solo sea del 2020 al 2025. Ese va a ser el filtro que yo voy a usar, ¿ya? ¿Qué más voy a buscar yo aquí como mi estrategia de búsqueda? Que sean cualitativos, ¿no? Porque estamos en investigación cualitativa, vamos a ver solo cualitativos. Hasta aquí, ¿me siguen, chicos, chicas? Ya, espero que sí, porque esto se supone que ustedes ya hicieron, así que yo solamente estoy recordándoles. Entonces, una vez que yo ya tengo mis estrategias de búsqueda, paso a la fase como tal de búsqueda. Entonces, hago la búsqueda. ¿Cómo vamos a hacer la búsqueda? Vamos a venir acá, por ejemplo, al PubMed. Yo tengo estas palabras que me dijeron en la traducción de palabras indexadas y voy a buscar. Recuerden, en PubMed se busca en inglés, en PubMed, en Web of Science, que son afiliadas a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Scopus, en inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué me aparece aquí? Está el Patterns Parenting y pongámosle... ¿cuál es? Ya, perfecto. Entonces, yo he buscado con 4 palabras: estilos, paternos, parentalidad y cualitativo, ¿sí? ¿De dónde surgen estas palabras que yo uso para buscar? De mi estrategia de búsqueda, ¿no? Que es esta mi estrategia de búsqueda, de mis conceptos de variables, cómo yo estoy usándolas para hacer la búsqueda. Una vez que yo hago la búsqueda, esto les voy a volver a enseñar, se supone que ya saben. Yo puedo usar Mendeley, yo puedo usar Zotero. Recuérdenme cuál era el que más usaban ustedes para hacerles ahorita el ejemplo. Zotero, Mendeley, pueden poner en el chat para no abrir las dos, porque si abro las dos se me hace la compu súper, súper lenta. Zotero, ¿alguien usa Mendeley? Ya, por las dos respuestas las voy a considerar mayoría. Sí, vamos a hacer con Zotero, porque igual si les abro los dos, chicos, se me hace una cosa súper lenta y tediosa. A ver, entonces, vamos a usar Zotero. ¿Qué hacemos en Zotero? Vamos a tener mi biblioteca. En mi biblioteca yo voy a crear una carpeta. Vamos a crear la carpeta que diga clase. ¿Qué fecha es hoy? 11. Clase 11 de diciembre, ¿ya? Entonces yo creo una colección que diga clase 11 de diciembre. ¿Qué es lo que yo voy a hacer a continuación? Ya está abierto mi Zotero. Esto ustedes ya saben configurar, sincronizar, bla, 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 bla. Todo esto es importante. Como les dije, es importante que usen los gestores bibliográficos porque a lo largo de la vida profesional también se usa siempre más bien es necesario en muchos ámbitos el crear informes, tener antecedentes, no informes clínicos, sino informes de trabajo y se va a trabajar con mucha información. Entonces, si yo esta información tendría solamente en el Word, créanme que sería imposible hacer todo. Así que por mayor facilidad y en sus mismas tesis que están ahorita, ya se van a dar cuenta que es más fácil. Bueno, entonces yo creo este de acá, vengo acá, voy a hacer una vista rápida. Dice terminantes de... No me sirve. No me sirve. Este quizás sea. Bueno, puedo traducir aquí también para que veamos todos.
examinando las influencias de los estilos y las prácticas parentales sobre la actividad física y los tan... Ya, investigación cualitativa sobre la percepción hacia la crianza compasiva en padres con niños autistas. Ya, tiene que ver con percepción, tiene que ver con cualitativa, tiene que ver con crianza, tiene que ver con niños. Los míos quizás no son, digamos, mi población no es niños autistas, pero me sirve. ¿Qué voy a hacer yo? Entro acá, vamos a ver qué otro filtro se acuerdan que habíamos dicho en la estrategia, perdón, de búsqueda, me olvidé de decirles, era los daños. Como yo creo este filtro, vengo acá, esto ustedes ya saben, ¿no? Solo 5 años antes y me quedo con estos. Em, Siempre para hacer esta primera búsqueda, ¿ustedes vieron la metodología Prisma, chicos, chicas? Ay, ¿dónde están ustedes? Pues, ¿vieron la metodología Prisma, chicos? Prisma de búsqueda bibliográfica, ¿no? No, ya. Les explico así nomás, ¿ya? Olviden lo que les acabo de decir de Prisma y no se hagan bolas. Entonces, ya, estamos aquí otra vez, aplicamos este nuevo filtro, entonces hemos aplicado en estrategias para buscar, hemos aplicado la traducción y hemos aplicado los años, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Dice, relación entre los estilos de crianza y tendencia a la adicción en Irán. Tiene que ver con es revisión sistemática, no me sirve porque acuérdense que yo estoy buscando estudios cualitativos, entonces este no me sirve. Siguiente, dice, revelando la dinámica del retraso en una expresión cualitativa entre los patrones de crianza, ¿no? Porque dice retraso de crecimiento. Aquí está, investigación cualitativa sobre la percepción hacia la crianza, ¿ya? Vamos a ver este. Digamos que este sí me sirve. Estoy haciendo un tema inventado, pero ustedes van a hacer con sus temas. Vengo acá, leo, bla, 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 supongamos que sí me sirve. Vengo a esta pestañita de acá que dice guardar en Zotero, pongo guardar en Zotero, aquí pongo ¿cómo se llama? En mi carpeta que se llama clase 11 y se me va a descargar el texto completo, ¿sí? Esto es muy importante porque una de las cosas que créanme que yo he descubierto hace muy poco tiempo y les comparto porque probablemente mientras antes se aprenda esto es mejor. Yo antes era muy reticente a usar el Zotero como cuaderno de apuntes, pero en estos últimos meses me he dado cuenta que sí es importante. Entonces, por eso les decía, aquí está, ¿no? Mi investigación, bla, 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 texto completo. ¿Por qué me sirve esto? Porque recuerden que el Zotero yo puedo abrir desde cualquier compu. Por un lado eso. Entonces, si me roban la compu, sí, qué sé yo, tengo que abrir en una compu que no es mía, el Zotero está ahí. Entonces, no es como que yo tengo guardado en una carpeta y luego no la encuentro y tal. El Zotero se va a abrir porque yo tengo que sincronizar, eso ya deben saber, se sincroniza aquí, ¿no? Entonces ya está sincronizado. ¿Por qué me sirve también el Zotero usarle como cuaderno de apuntes con los artículos? Porque yo puedo crear de aquí mismo las citas textuales. ¿Se acuerdan cuáles eran las citas textuales? ¿Me puedes decir, por favor? Déjeme ver la primera que me parezca. Alanis, ¿qué eran las citas textuales? Alanis. Alguien que se acuerde que era una cita textual. Sí, que están aquí bien, alguien. Correcto, las que se transcriben igual. Para esto, ¿yo qué necesito? Para esto yo necesito el número de página. ¿Se acuerdan esto? Pues como yo necesito el número de página. Ay, carajo, esperen un ratito. Como yo necesito el número de página, lo que yo tengo que hacer. Ay, perdónenme, les dejé de compartir. Ya. Como yo necesito el número de página, cuando yo le uso
el Sotero como, como cuaderno de apuntes que les decía hace un ratito. Me puede ayudar también para tener estas notas, ¿no? Entonces, como yo creo una nota a partir de este texto, simplemente yo le señalo. Si ven aquí, yo les señalé con el resaltador, pues, básicamente, con el resaltador. Entonces, esta anotación, ya les voy a enseñar luego cómo puedo transformarle en una cita. ¿Sí? Tengan en cuenta esto y ya luego les explico cómo transformarle. Pero bueno, básicamente, yo estoy aquí en mi clase 11, tengo el texto completo y puedo seguir trabajando aquí. Lo que yo resalto, puedo usarle luego como una cita textual, que son las que se copian tal cual del texto. No es que yo le voy a tener que volver a copiar, sino yo en Word voy a poder abrir este texto. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo. Tengan en cuenta esto. Entonces yo vengo acá, he buscado, este de aquí es el que me sirve y hasta ahí estamos, ¿ya? ¿Cómo yo voy a analizar? Aquí vamos a la última fase de la búsqueda bibliográfica. ¿Cómo yo voy a analizar si este artículo me sirve o no me sirve? Antes de pasar a las citas, por eso les decía. Yo tengo toda esta información, pero voy a analizar. Para yo poder analizar, les he mandado en este cuadrito una forma de analizar una tablita, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos en esta tablita? Vamos a llenar. Artículo número 1. Base de datos. ¿De qué base de datos tomé yo? Del PubMed, ¿no es cierto? Creo que no, no se va a subir como tarea esto. Van a tener que hacer la tarea, pero es para la próxima. ¿Se acuerdan lo que les expliqué? Que de aquí tienen una revisión individual. Bueno, lo que van a tener que hacer, les explico ya antes de que salgan, si hay alguien tiene que salir también, además me acuerdo que me dijo Niurka. Verán, lo que van a tener que hacer, chicos, van a tener que llenar esta tablita que les estoy presentando ahorita y que les mandé en el Word. Van a llenar esto, van a llenar de 5 artículos y, a ver, sí, solo hasta ahí. Esa parte van a tener que presentar para la próxima. Y en la próxima clase, porque a ver, nos faltan 20 minutos. Déjenme pensar cómo hacemos. Em, no, ¿saben qué? No, no se van a llevar como tarea. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? No, ya ahorita se acabó la asistencia, Niurka. Ya llegué yo tarde, ya les di muchísimo tiempo de asistencia. Ya ahorita ya no les vuelvo a abrir. Lo que vamos a hacer más bien es lo siguiente. Les voy a acabar de explicar, si están de acuerdo. Les acabo de explicar esto. La próxima clase hacemos esto, en clase van a tener ustedes un ratito, una media horita para que acaben esto, que si pueden adelantarlo mejor. Les voy a explicar las normas de redacción, porque lo que tienen que presentarme a continuación es el estado del arte redactado en una página. Les voy a explicar normas de redacción, porque veo que están fallando mucho en eso. Y les doy los horarios para la revisión. Eso significa que de aquí tendríamos la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer este taller. Para la persona que me preguntaba que iba a salir, no, no va a estar como tarea, sino vamos a hacer en la próxima clase esto. En la próxima clase también vamos a hacer el taller de escritura para que tengan cosas claras de cómo escribir, porque creo que están fallando en eso mucho. Y la revisión entonces por horarios individuales va a ser el 8 de enero, chicos. El 8 de enero deben venir ya con su estado del arte listo. Yo les reviso, leemos y empezamos a hacer las entrevistas. ¿Les parece? Entonces, el 18 tendríamos la clase para finalizar la revisión bibliográfica, para ver normas de escritura y las técnicas también de investigación. Y el 8 revisaríamos el estado del arte y yo les guiaría para hacer sus entrevistas, ¿ya? Entonces, no, no va a ir esto como tarea. Vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Traten de organizarse, como les decía, por favor. Ustedes ya tienen el horario este desde hace meses, entonces traten de organizarse. Tenemos realmente muy, muy pocas horas. Yo estoy tratando de que no siempre lo logramos, pero trato de que hagan todo aquí en clase para que no se lleven tarea. Yo sé que ustedes son muy ocupados, sobre todo si están en últimos semestres.
tienen miles de cosas que hacer, pero traten de estas 2 horas que tenemos conmigo, dedicarse las 2 horas a hacer esto, ¿ya? Y con eso van a poder seguir avanzando. Al final, el propósito es que ustedes aprendan algo de investigación cualitativa y como les dije, creo que desde la primera clase, la única forma de aprender investigación cualitativa es poniéndola en práctica. Entonces, vamos haciendo aquí en conjunto, pero para eso necesito que estén pendientes, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo yo voy recuperando la información y viendo si me sirve o no me sirve? Con esta grilla, básicamente, que es esta tablita, yo voy a ver primero, ¿no? Lleno la base de datos. ¿Para qué me sirve esto de poner esta columna de base de datos? Porque recuerden que yo debo analizar qué es una base de datos científica, académica. Entonces, hay a veces, sobre todo esto suele pasar, este dificultad suelo ver yo cuando hacen la búsqueda en Google Académico. O sea, el Google Académico es bueno, o sea, a mí también me sirve, pero a veces su rango de información es muy amplio y sí suele dar resultados de revistas que no son académicas. Entonces yo veo mi base de datos de PubMed. Vamos a ver el siguiente criterio, que es que sea de una revista científica. ¿Quién me dice cómo se llama la revista científica de este artículo que estamos viendo? Esto ustedes ya saben hacer. ¿Cómo se llama? Están viendo en la pantalla. ¿Dónde identifican esto? ¿Cómo se llama? Se llama asistencia sanitaria. Siempre en esta parte inicial va a estar cómo se llama la revista a la que pertenece, ¿sí? Entonces yo ya veo aquí, se llama asistencia sanitaria. Entonces vengo a mi tablita. ¿Cumple o no cumple? Sí, porque tengo una revista que se llama Asistencia Sanitaria. Entonces está muy bien. ¿Cómo es el título de esta investigación? El título es ya traducido, se llama así, investigación cualitativa, bla, 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 bla. Digamos que en un primer momento parece que sí me va a servir, ¿ya? ¿Qué conceptos o variables está usando este artículo, no? Está usando aquí, por ejemplo, ya no nos va a servir tanto. ¿Qué concepto está usando este estudio? Está hablando de estilo de crianza, pero específicamente está hablando de estilo de crianza compasivo. Entonces, ¿ese era o no era mi concepto? No. ¿No? ¿Cuál era mi concepto, chicos, chicas? Mi concepto era estilo de crianza. Yo voy a poner aquí, hagan cuenta que esto que yo estoy haciendo ahorita, esta tablita, ustedes deberían ser capaces de hacerlo mentalmente. Ahorita, para el ejercicio, como les dije, vamos a hacer de manera, o sea, en la tablita, así para guiarnos, pero se supone que con la práctica esto ustedes ya lo hacen en su mente, por decirlo así, y ya van viendo qué artículos les sirve y qué no. Estos son los criterios para yo saber si me sirve o no me sirve. Siguiente. Vamos a ver, ¿en qué población está este artículo? Dice, padres e hijos, bla, 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 crianza compasiva, situaciones estresantes, neurotípicos, niños con trastorno de espectro autista. Ya. Entonces, ¿se parece o no se parece a mi población? No, porque digamos que quiero ver crianza, pero en adultos. Entonces voy a poner estos de aquí en rojo. ¿Por qué? Porque en un primer momento parecía que sí me iba a servir, pero luego yo veo que no me va a servir, ¿no? Pues tengo estilo de crianza, pero es compasivo. Tengo población, pero no son adultos como el mío, sino son niños con trastorno espectro autista. Tipo de estudio o diseño. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto justo lo que estamos viendo ahorita de etnográfico, no sé qué? Vamos a analizar qué tipo de estudio es. Dice entrevistas semiestructuradas, análisis temático. ¿En cuál hacíamos el análisis temático o el análisis de categorías? Básicamente en el teoría fundamentada. Entonces, tipo de estudio.
teoría fundamentada, técnica usada, entrevistas semiestructuradas. ¿Ya? No sé cómo hacer esto. Espérense un rato que acabo de hacer una tontería. No sé qué estoy haciendo. Ya, bueno. Déjenme poner en horizontal para que se vea. Ya, perfecto. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Solamente vengo acá, copy, dice busca, investigar las percepciones de los padres sobre el estilo de crianza, bla, bla, bla. Para comprender este estilo puede influir en las relaciones y calidad de vida de los padres. Ya, este es el objetivo del estudio. ¿Cumple o no cumple con el mío, por ejemplo? No. ¿Esta se parece o no se parece mi diseño y la técnica usada? Sí, porque yo voy a usar teoría fundamentada, porque acuérdense cómo era la teoría fundamentada, que yo creaba, hacía un análisis de los temas y de las categorías, que es lo que hacen ellos. Entonces vamos a, sin leer el artículo completo, decir que es teoría fundamentada. Usan entrevistas semiestructuradas, lo cual sí se parece a mi estudio, porque yo sí voy a usar teoría fundamentada y sí voy a usar entrevistas. ¿Qué no se parece? El concepto, la población y el objetivo. ¿Sí? No se parece el objetivo porque yo voy a analizar otra cosa y no el estilo de crianza compasivo. Le pongo en rojo. ¿Cuál es el principal hallazgo que van a hacer en este taller? O sea, que estemos en este cuadrito. Nuestros hallazgos informan lo siguiente. Dice, informa a investigadores que qué es lo que consideran útil, los resultados coinciden con investigaciones que examinan expresiones de padres neurotípicos en el sentido de que se valora una crianza más compasiva y se cree que aporta más conexión. Entonces yo vengo acá, esa ha sido la conclusión. ¿Me sirve? Esa conclusión me puede servir. Y finalmente ingreso la cita de Sotero, vengo acá, añadir cita, voy a usar el de APA de séptima edición, vengo acá, busco este de aquí, no usé una cita textual, así que pongo solamente, ¿ok? Y está así, ¿ya? Esto es lo que tendrían que hacer, pero tienen 10 minutos para hacer 3. ¿Van a alcanzar a hacer en 10 minutos? Yo creería que no. Nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, porque no van a alcanzar a hacer en 10 minutos. ¿Qué es lo que este proceso que vimos con la tablita de ir poniendo uno por uno? Es un proceso que con el tiempo ustedes lo harán de manera automática, quiero decir, de manera simplemente con su análisis. Entonces ven el artículo, dicen, a ver, cumple con esto, con esto, con esto, que son como ítems, que es la evaluación que hacen ustedes de su búsqueda. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Aquí, porque es importante, si ustedes se fijaron, yo no leí el artículo completo. ¿Por qué no leí el artículo completo? Una, porque estamos en la clase, y segundo, porque de lo que se trata esta estrategia de búsqueda es de ahorrarme tiempo. Entonces, si yo veo que en esta tablita de acá, la que yo estoy haciendo, la mayor parte tiene de estos 5 de aquí, la mayor parte está en negro, yo leo el artículo. Si la mayor parte está en rojo, no leo. Por ejemplo, concepto, población, tipo, técnica y objetivo de estudio, ¿ya? Concepto, variable, población están con rojo. Y objetivo del estudio están con rojo. Y técnica y tipo de estudio están con negro. Entonces, la mayoría de estos 3 están con rojo y 2 con negro. ¿Debo leer el artículo? No, no debo leer. Simplemente yo paso al siguiente artículo y digo el siguiente me sirve. ¿Qué hacemos con esto? Nos ahorramos, como les decía, tiempo para no abrir el artículo, leer, y cuando ya paso una hora leyendo el artículo, digo, ah, pucha, no me ha servido, ¿sí? Cuando yo ya veo en esta tabla, digamos que de los 3 que yo hago en el ejercicio, resulta que funcionaron 1, 2, esos voy a leer y con esos voy a hacer el estado del arte, ¿sí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Les digo, si pueden adelantar es muchísimo mejor y no se van a cargar ni van a estar sufriendo en el momento de la clase. ¿Qué es lo que van a hacer?
En esta tablita que les compartí van a hacer la búsqueda tal como hicimos, van a hacer van a encontrar un artículo por base de datos. Acuérdense que vimos, ¿cuántas vimos? Pues, Em, ay, vimos PubMed, Lilacs, Cielo, Google Académico y TCO. Vimos 5. Nos van a tener que hacer, van a estar 5 artículos y 5 análisis de ese artículo. ¿Sí? No va a estar para subir en el aula virtual, no va a estar, pero es parte del ejercicio de esta clase. Así que va a estar, o sea, van a necesitar esta información para la próxima clase, pero no va a estar subida como tarea. Solo tienen como referencia el Word que les mandé y tengan lista esta información. O sea, yo les podría decir hagan ahorita en 8 minutos, pero sé que no van a alcanzar, así que traten de adelantar esto y el próximo jueves trabajamos a partir de esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuáles artículos sí nos sirven y cuáles no y les voy a explicar normas de redacción académica que ahorita si están haciendo la tesis, además les va a resultar bastante útil. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos, chicas? ¿Están aquí? ¿No están aquí? ¿Den alguna señal de su existencia? Perfecto. La Jocelyn es la única que está existiendo en este momento. Los demás, ni una. La Juliana, gracias. Gracias, chicos, por mostrarme que están viviendo del otro lado. Ya, nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias, Gabriel, Juliana, Jocelyn. Nos vamos a quedar hasta aquí. Traten de adelantar esto y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Recording stopped.